Muy buenos días, tardes o noches, desde donde me estén escuchando. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio sobre el transistor JFET. Como primera pregunta nos piden cuál es el máximo valor de esta resistencia para que el transistor no llegue a la región óhmica. Y como segunda pregunta nos piden que asumamos que el voltaje VDS es 10 voltios y a partir de ello determinamos esta resistencia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia, que sería la división entre el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Bien, de nuestras clases previas conocemos que nuestro transistor presenta tres regiones de operación. La zona óhmica, en donde el transistor se comportaría como una resistencia, puesto que conforme va aumentando el voltaje, la corriente también aumenta. En la zona de saturación, en el que la corriente es prácticamente la misma, puesto que existe un pequeño estrangulamiento en el transistor. Y la región de corte, en donde la corriente es nula. También utilizaremos este diagrama de flujo para determinar la región en la que nos encontraremos. Sin embargo, obviaremos en el primer análisis, puesto que en la región de corte no habría corriente y por lo tanto no determinaríamos también la resistencia máxima que nos piden. Y evaluaríamos esta condición en la región de saturación, tomando en cuenta estas ecuaciones. De acuerdo con las tablas que nos provee el datasheet, obtenemos los siguientes valores para BGC-OFF. Tomaríamos uno de los valores extremos, puesto que nos pide que RD sea máxima. En este sentido, el valor extremo que tomaríamos sería menos 2 voltios, puesto que este permitirá obtener dicha resistencia máxima. Asimismo, para los valores de ID y IDSS tomamos el valor típico de 9 miliamperios. Bien, entonces ahora haremos el análisis en DC, en el cual nuestros capacitores se comportan como circuitos abiertos, por lo tanto nuestro circuito equivalente sería el siguiente. Ahora con nuestros datos y con nuestro circuito equivalente vamos a utilizar esta malla para obtener BGS. Básicamente la corriente que pasa por la puerta es nula, por lo tanto el valor de BGS estaría representado por valor de voltaje de G menos voltaje de S. En este sentido, por aquí va a pasar una corriente hidre de denominador, y la cual también pasará por esta región, por la resistencia de 1K. Entonces, como VG es 0, voltaje de VGS sería menos ID, la corriente que va del drenador, multiplicado por 1K. Ahora necesitamos hallar nuestro valor de ID. Para ello emplearemos la ecuación de Shockley. ¿Qué nos dice la ecuación de Shockley? Que ID es igual a IDSS por 1 menos BGS entre BGS off elevado al cuadrado. Entonces tenemos que ID es igual a IDSS, que es 9 mili, por 1 menos BGS, que ya lo encontramos acá, sería menos ID por 1K entre BGS off, que sería menos 2 voltios. Menos con menos se va y elevamos al cuadrado. A partir de esta ecuación cuadrática obtendremos dos valores para ID. En ese sentido, ID sería menos 3,2 miliamperios o 1.25 miliamperios. Aquí tenemos los valores de ID, reemplazamos para obtener los valores de BGS. En ese sentido, BGS sería igual a menos 3,2 voltios o menos 1,25 voltios. Pero nos damos cuenta que si fuese menos 3,2 voltios sería menor que BGS off, por lo tanto estaría en la región de corte, lo cual no queremos. Por lo tanto, entonces obtenemos que BGS es igual a menos 1.25 voltios y la corriente ID del drenador sería 1.25 miliamperios. Lo que tenemos, utilizamos la ecuación para análisis en saturación, la cual nos indica que BDS tiene que ser mayor o igual que BGS menos BGS off.
Entonces BDS obtendremos de esta malla de drenador y surtidor, en la cual BDS sería igual a 20 voltios menos ID, que pasa por la resistencia RD, y la resistencia de 1K. Entonces tiene que ser mayor que BGS, que sería menos 1.25 voltios menos 2 voltios. Pasamos a restar y dividimos entre ID, con lo cual obtendremos 15,4 kilo ohmios para un RD más un K. Entonces RD tendría que ser menor o igual a 14,4 kilo ohmios. De esta manera, como nos piden el máximo valor, RD sería igual a 14,4 kilo ohmios. Para el segundo ejercicio nos piden que asumamos que BDS es igual a 10 voltios y que determinemos RD, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, así como su ganancia. Entonces, para el análisis de C es muy similar al primer ejercicio, pues el circuito equivalente quedaría de esta manera, ya que los capacitores funcionan como circuitos abiertos. Ahora, en cuanto al valor de VGS off, en esta ocasión ya no se tomará los valores extremos, puesto que el dispositivo no funcionaría de manera en que nosotros queremos. Entonces tomaremos un valor promedio, que sería menos 5 voltios. Y para el valor de IDSS, continuamos con el valor de 9 miliamperios. Al igual que en el anterior ejercicio, primero usamos la ecuación de Shockley, en la cual reemplazamos VGS por menos ID por 1K. De esta manera también reemplazamos IDS por 9 miliamperios y así obtendremos los valores para ID. Entonces estos dos valores reemplazamos en uno y obtendremos VGS, por lo cual sabemos que uno de estos dos resultados hará que se encuentre en la región de corte del transistor. Entonces optamos por el otro. Asimismo aquí verificamos que está en la región de saturación. Entonces para determinar RD utilizamos la ecuación correspondiente a esta malla, que sería 20 voltios menos ID por RD más 1 kilo ohmio menos BDS, que ya no lo dan y vale 10 voltios, y lo igualamos a 0, por lo cual RD es igual a 3.15 kilo ohmios. Cuando el análisis en AC, los capacitores funcionarían como circuitos cerrados y la corriente continua iría a tierra, quedando nuestro circuito equivalente de esta manera. En cuanto al valor de GOS, nos permitirá obtener la resistencia RD minúscula, que ya lo veremos posteriormente, y tomamos su valor típico de 10 microsiemens. Para el análisis en AC obtenemos ese circuito equivalente a la gráfica que mostré anteriormente, en donde nos permitirá obtener la impedancia de entrada, que está dada por RG, que sería de 1 megaohmio, la impedancia de salida, que estaría representada por el paralelo de RD minúscula con RD mayúscula, lo que acabamos de encontrar, y RD la obtenemos por la inversa de 1 sobre GOS. Este valor, como ya indicamos, se encuentra en la tabla del datasheet y es igual a 0.1 megaohmios. Ahora, para determinar la ganancia, sería la división entre voltaje de salida entre voltaje de entrada, y lo cual es igual a menos Gm por el paralelo de estas tres resistencias. Gm la obteníamos mediante esta ecuación, 2 veces IDS, reemplazamos IDS y VGS off, asimismo VGS, que también lo tenemos, y obtenemos que Gm es igual a 1.86 milisiemens. Este valor reemplazamos en 1 y el paralelo también lo reemplazamos y obtenemos que la ganancia es igual a menos 4.35. Muchas gracias por su atención y espero haberles ayudado en la comprensión de este ejercicio.